Las carpetas del silencio. La presidenta Claudia Sheinbaum le exige a la FGR hablar de Enrique Peña Nieto. La presidenta de México destacó que no hubo pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto. Es más, hubo una consulta para ver si se juzgaba a los expresidentes. La presidenta de México destacó que AMLO dijo en su momento que nos interesaba lo que ocurría de aquí en adelante. Quien tiene que explicar qué pasó con las carpetas de investigación es la FGR, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum ante periodista. Deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta información. A continuación con el video. Buenos días, presidenta. Romina Gándara, sin embargo, no me levanto por los compañeros de atrás. Primero, preguntarle, son tres temas. El primero tiene que ver con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si tiene conocimiento que 8 de los 11 magistrados de la Sala Superior de ese tribunal pues son políticos ligados al expresidente Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa. Si conoce casos también de corrupción y arbitrariedades que ellos hayan presuntamente cometido en ese tribunal, y respecto a ese mismo tema, al ser un tribunal de justicia administrativa que ha resuelto litigios millonarios, y entre esos litigios que se han resuelto, pues se ha hilado una serie de fallos a favor de políticos como el exgobernador César Duarte, Rosario Robles. ¿Por qué ahí no aplicó o no se hizo una reforma judicial en ese tribunal? Tiene que venir también una parte para lo administrativo, ya lo estamos trabajando, y muchos de estos magistrados pues ya también se está terminando su periodo. ¿Conoce de algún caso de corrupción? Hay muchos casos. ¿Cómo cuáles? A ver, si hay un caso de corrupción, pues evidentemente se denuncia. Usan prácticas similares a las que ha usado la Corte, en donde para no resolver regresan casos o guardan los casos en el cajón durante mucho tiempo. Eso ocurre en el Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay casos de corrupción, pues eso ya lo tiene que determinar las instancias correspondientes y poner su denuncia en la Fiscalía. Y en el tema de una reforma menciona que se está trabajando, ¿podría ser más específica en qué? Sobre todo, recuerden que la reforma al Poder Judicial tiene que ver con procesos largos. O sea, no solamente es la elección de jueces, magistrados y ministros, o juezas, magistradas y ministras, sino también con los tiempos de resolución. Entonces, estableció que un juicio mercantil tiene que resolverse en 6 meses. Eso dice la Constitución. Para eso tienen que modificarse muchas leyes, que son las que ahora, algunas de ellas ya se enviaron y otras están por enviarse, que tienen que ver con todos los procesos, desde la ley de amparo y otros, para poder reducir los tiempos y que en efecto se cumpla la Constitución, para que los juicios no se vayan como algunos que conocemos que llevan 18 años sin resolverse. Entonces, eso viene en las siguientes leyes y eso le afecta al Tribunal de Justicia Administrativa o le impacta al Tribunal de Justicia Administrativa. En un segundo tema, presidenta, también dudas de lo que quedó ayer, de lo que expuso el fiscal Alejandro Gertz Manero cuando se le cuestionaba por qué no se judicializaron esas carpetas de investigación en contra del expresidente, que la misma Fiscalía informó en el 2022, a 3 años, una falta de judicialización. Él hablaba de la falta de pruebas, que no le entregaron las pruebas, y también hablaba de la ratificación, aunque según el Código Penal ya no se tendría que ratificar una denuncia, pero particularmente en el tema de la falta de Tiene pruebas. Que explicarlo a la Fiscalía. Le corresponde al fiscal explicarlo. Pero ayer dio una explicación aquí y le corresponde a la Fiscalía explicarlo. Lo que planteó aquí en la mañanera como parte del Gabinete de Seguridad, pues le corresponde a la Fiscalía pues explicar lo que mencionó ayer con más detalle.
Sí, porque sí, en el caso, y lo que queríamos preguntarle, si fue la UIF la que no entregó las pruebas suficientes, si usted no considera que esto no está abonando al pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, que por cierto es algo que pues le ha señalado la oposición desde que estaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes, y qué pasó con esa demanda, pues es la Fiscalía. El fiscal y la Fiscalía, o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema. Muy bien. En un tercer tema, Presidenta, sin embargo, publicamos que Hugo Patlán Matehuala, un priista de Sonora que ha estado pues muy ligado como operador de Roberto Madrazo, de Manlio Fabio Beltrones, y que pues ha sido parte de la estructura del PRI, fue contratado por Guadalupe Tadei en la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE. Para recordar que hace esta unidad es nada más y nada menos la que torció las palabras del entonces presidente López Obrador para que fuera sancionado en el 2024, y ahora este personaje pues está en esta unidad que es fuerte, y pues fue contratado, no sabemos si por error o quizá intencionalmente, por la presidenta Guadalupe Tadei. ¿No le parece riesgoso esto para el INE? Pues también ella tiene que explicar. O sea, le corresponde al INE estas contrataciones. Entonces, pues ellos tienen que explicar, ¿no? El problema, presidente, es que varios de los casos donde se acusa precisamente a la Cuarta Transformación de supuesta censura, que son acusaciones que se han dado recientemente, vienen de esa unidad técnica de lo contencioso electoral que está ocupando Hugo Patlán, y que no solamente acusa a la Cuarta Transformación, también ha estado hostigando a la prensa, como por ejemplo a compañeros Álvaro Delgado, Fabricio Mejía, por un caso particular que involucra a una magistrada que es esposa del ex procurador de Vicente Fox. Este no es el único caso. Preguntarle si haría usted alguna recomendación a Guadalupe Tadei. No, les corresponde a ellos las contrataciones. La presidenta tiene funciones muy claras y hay autonomía en ciertos órganos que muchos defienden. Pues hay cosas que le corresponden a la Fiscalía, nos coordinamos, buscamos la manera de trabajar conjuntamente, sobre todo para el tema de la seguridad y el cero impunidad, y coadyuvamos con el Ministerio Público a través de la Secretaría y de la Guardia Nacional, pero les corresponde a ellos dar sus explicaciones. Entonces, ¿por qué esta persona está ocupando este lugar? Pues no le corresponde a la presidenta ni recomendar ni no recomendar, porque luego van a decir que soy muy autoritaria porque ya nombro yo a todos, ya ando dando recomendaciones. El INE, con su autonomía, que explique por qué esta persona está ocupando este sitio. Pero dentro de los señalamientos del INE, ¿esto no nos diría que pues se han dejado, por así decirlo, seducir por la oposición al darle este tipo de… Pues que lo expliquen ellos, Nosotros, desde este lugar, lo que tenemos es derecho de réplica, y damos nuestra opinión y trabajamos todos los días, no solamente para informar lo que hacemos, sino para defender nuestro proyecto y para explicarlo por qué el proyecto de la Cuarta Transformación es viable, tiene futuro y es lo que ha decidido el pueblo de México. Y qué diferencias hay entre nuestro proyecto y el pasado neoliberal corrupto. Pero estas contrataciones pues le corresponden al INE, que en todo caso, si hay estos temas, pues que expliquen. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidenta. Julio Mar Gómez.
Medios Digitales del Pacífico. Presidenta, el reconocimiento es muy importante y es un acto que se valora, y en este caso lo digo por los mexicanos que tuvieron a bien apoyar en Estados Unidos, y así lo reconoce la vocera Tammy Bruce, vocera del Departamento de Estados Unidos, quien agradeció el apoyo internacional ante esta catástrofe de México con Estados Unidos. ¿Por qué, Presidenta, este reconocimiento? Bueno, primero hay que felicitar, ayer lo hice, al presidente de Acuña y al gobernador también de Coahuila, que ayudó en este proceso. Segundo, esto es parte de cómo somos los mexicanos. Digo parte porque los mexicanos somos mucho más allá que eso. Pero el sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre. No importa bajo qué circunstancia, las y los mexicanos le damos la mano al que sufre, le damos la mano al que se queda atrás. Hay algunos que no les gusta eso, que siguen pensando como en el pasado, pero la esencia del pueblo de México es la fraternidad, y eso es lo que se muestra cuando salimos a ayudar a otros países, a otras naciones, a otros lugares, y cuando nos ayudamos entre nosotros. Cuando hay una situación difícil en nuestro país, toquen madera, un sismo, una inundación, los primeros que salimos a apoyar somos los vecinos, siempre hay una solidaridad enorme, y eso hay que rescatarlo y ponerlo por encima de todo. Ante todo el humanismo, Presidenta. Ante todo el humanismo. Muchas gracias. Presidenta, cambiando un poco de tema, el nepotismo es una calamidad que no se ha podido desterrar de la administración pública, y hay dependencias estatales que se han convertido en empresas familiares. Pues una de ellas es la Junta de Caminos del Estado de México. Trabajadores de la Junta han buscado que la gobernadora Delfina les atienda y enviaron una carta exponiéndole una situación de acoso que se vive en el interior del organismo, que dirige Ariel Juárez Rodríguez según su denuncia. Han sido objeto de tratos discriminatorios del personal a cargo de la subdirectora de la administración, María Teresa Ruiz, quien se hace llamar la jefa, y su pareja de Ariel Juárez. Ello junto con su hermano de nombre Walter Ruiz Pérez, que ocupan el puesto de director jurídico, coordinan una estructura que controla desde las contrataciones hasta las residencias regionales, donde se tienen en la nómina a varios aviadores. Las personas que forman parte de esta estructura la acompañan desde que Juárez Rodríguez era alcalde alcalde, y pues aquí el punto es que, Presidenta, es importante decirle qué hechos justifican para poder implementar que la ley de nepotismo se pueda adelantar o hacer algo mientras tanto no se dé. No, pues cuando hay nepotismo vinculado con las leyes, pues tienen que sancionarse. Una persona, lo que dice la ley es que no puedes contratar a alguien que tiene un cuarto nivel de relación contigo. El cuarto nivel se establece por las relaciones directas. Un cuñado, por ejemplo, pues es el esposo de tu hermana, por decir algo. Entonces son dos. Y así, hasta el cuarto nivel se puede contratar, a menos que una persona llevara tiempo trabajando ahí y después es nombrada alguien por voluntad popular, y entonces pues ahí sería en afectación a la persona. Esa es la única salvedad que se tiene. Pero no puede haber nepotismo en la contratación de una persona a sus familiares. Eso es lo primero. Sobre el caso que mencionas, pues hay que ver que de lo que mencionas tiene sustento, no porque no lo digas tú, sino en términos de la propia autoridad, pero siempre hay que recibir, hay que escuchar y hay que atender a las personas. Sí, Presidenta, aquí tengo el sustento del cual hemos estado investigando y con mucho gusto se los puedo compartir. Por otra parte, ayer me quedé con un poquito de las ganas de preguntarle, si bien es cierto, la mesa de seguridad ha cambiado el esquema, antes era el gabinete de seguridad, la coordina el secretario Omar García Harfuch,
lo que tengo entendido, pues son la Secretaría de Defensa Marina, otras dependencias del orden de la justicia, pero aquí hay varios temas que sí quisiera saber si dentro de la Secretaría de Seguridad Pública hemos hecho algunos foros, tienen facultades estos nuevos vehículos que hemos visto que han sido muchísimos policías, muchas unidades que dice Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué facultades tienen? Porque si bien es cierto, el aeropuerto o los aeropuertos está a cargo de Marina, los puertos aduanales está a cargo Defensa. ¿Qué facultades pueden tener estas patrullas que están ahí por a cargo de la Secretaría? Recuerden que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene la protección federal, que normalmente es contratada en edificios, para cuidar instalaciones estratégicas, pero también pueden coadyuvar en algún lugar en donde sea necesario. Entonces pertenecen a esta policía que se dedica principalmente a la protección de los edificios, pero en algunos lugares, como por ejemplo Sinaloa, está ayudando en ciertos lugares a Defensa y a Guardia Nacional. Y estas unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son para investigar, son para prevención y también para reacción. En el caso de protección federal, pues son para cuidar, resguardar. Y si lo necesita la Guardia Nacional, se apoyan con ellos. Es algunos lugares específicos en donde está apoyando. Pero esencialmente las labores de la Secretaría, la Guardia Nacional es la institución por excelencia de protección y prevención y también de investigación. Pero le dimos capacidades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que a través de CNI, de su propia Subsecretaría de Inteligencia, puedan coordinar las labores de inteligencia e investigación como coadyuvantes del Ministerio Público. La situación del país en términos de inseguridad, de delincuencia organizada, requiere de las capacidades de inteligencia y investigación para apoyar al Ministerio Público en la elaboración de carpetas de investigación. Esa es su función principal de la Secretaría y en eso está apoyando, y a veces en ciertos lugares Protección Federal, que es esta policía que ayuda a cuidar edificios, puede hacer algunas otras labores de coordinación y protección. Es que había una duda, por ejemplo, quería preguntarle al fiscal general sobre los retenes que tiene la propia Fiscalía General de la República, en donde el presidente pues había dicho que por parte de las policías municipales tenían prohibido pues hacer los retenes por parte de las policías estatales igual. Pero ¿qué pasa cuando hay retenes de la Fiscalía General de la República? Que en caso de San Luis Río Colorado pues ha sido muy lento para el transporte público, y que fuera de eso deberá pedirle, no quitarlos a lo mejor, pero sí poder hacer algo más accesible para los camioneros. Lo platicamos con la Fiscalía. Muchas gracias, presidenta. Ya por último…